Hermoso, maravilloso, la caída del hombre. Tema muy interesante, como todos los temas que estamos acostumbrados a compartir con ustedes, pero es un tema interesante porque este tema incluye a toda la humanidad. Aleluya. A toda la humanidad nos incluye, pero es un tema evangelístico, es la rama de nosotros, que siempre cuando se habla evangelístico se habla de salvación, se habla de pasión por las almas, y por lo tanto este tema arropa a toda la humanidad. Sí. Interesante, Alberto. Tú sabes que cuando decimos la caída del hombre, siempre el pensamiento humano va dirigido hacia Adán, pero cuando vemos la Sagrada Escritura y leemos, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es aquí el punto interesante donde nos incluye a todos. ¡Ay! Que por momentos sé que esta pregunta me la he hecho y también se la han hecho todos ustedes. Así es. ¿Por qué tuvimos que quedar todos nosotros metidos en un embrollo que cometió una sola persona? Tremendo. Pero hay un factor determinante de Así todo es. esto. Y hay una palabra determinante, la cual esa palabra se llama desobediencia. Yes. Y este es el punto principal en el cual quedamos todos nosotros metidos en este embrollo, metidos en este, como quien dice, en este problema. Yes. Pero al final y al cabo, para este problema hubo solución, y es lo más interesante e importante. Así es, así es, así es. Hermoso el tema que vamos a desarrollar en esta noche, la caída del hombre. Y vemos cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Y vemos de que la idea del apóstol Pablo es que la audiencia que recibe esta carta a los romanos, que era una audiencia mixta entre gentil y judío, la idea del apóstol Pablo era que la audiencia entendiera de que eran pecadores por naturaleza, de que hay una naturaleza caída, heredada por Adán y Eva en nuestras vidas. Hay una naturaleza. Esa era la idea del apóstol, que el hombre entienda de que es pecador por naturaleza, hermano Alberto. Es que literalmente es así. El hombre hereda esto. Ahora, tal vez yo sé que ustedes dirán, no, pero yo no fui culpable, pero el hombre lo hereda. Yes. Y en antes yo, iniciando esto, le dije una palabrita, la palabra desobediencia, que es la palabra principal a todo este relato, a todo lo que pasa o tiene que ver relación en base a la caída del hombre. Yes. ¿Qué pasa? Cuando una persona que es cabeza, que es líder, desobedece, ¿qué pasa? Esa persona abre un telón en el cual entra en ese telón todos sus sucesores, o sea, los que siguen entran ahí. Y es aquí lo que pasa con nosotros, que Adán, siendo nuestro padre principal, abre esto, y entonces todos los que somos hijos de Adán entramos en este embrollo. Heredamos eso. Exacto, es una herencia que al final y al cabo ninguno de los que estamos hoy en este planeta Tierra podemos, como quien dice, quitarla, no podemos quitarla. Así es. El único que pudo quitarla, todos sabemos quién es, que es el nombre que está sobre todo nombre. Aleluya. Cristo Jesús. Entonces, nosotros hemos heredado, hemos tenido por herencia una maldición. Así es. Pero lo importante de todo esto y lo más sabroso de todo esto es que a esto hubo solución. Así es. Y eso es importante. Así es. Adán nos trajo muerte, pero Cristo nos dio la vida. Exacto. Así que por ahí vamos, por ahí arrancamos. Vamos a ver un poco en cuanto a la consecuencia por causa de la caída del hombre. Dice el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 17 en adelante, cuando Dios empieza ahora a sentenciar a los perpetuadores, a los culpables. Sentencia primero a la serpiente, le da su sentencia a Eva, y ahora termina con Adán.
Cuando le dice a Adán que por causa de la desobediencia, dice, maldita será la tierra por tu culpa. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fue la primera maldición. Adán antes de la caída no sufría por comer algo de la tierra. Si él nada más tenía que extender el brazo y listo. Ahora le tocaba arar la tierra, trabajarla. Es la parte que el hombre en sí, muchas veces lo disfrutamos, pero hay muchas veces que quisiéramos tener esa, por decir, lo que Adán llegó a tener en su momento. Que Adán llegó a tener esa libertad de poder simplemente tomar. Ya, y ya. Listo. Pero ahora nos toca, ¿qué es lo que pasó con él? Tiene que trabajar la tierra y sufrir para poder obtener ese beneficio. Sí. También le sigue diciendo Dios como siguiente maldición. Le dice, espinos y cardos te producirá la tierra. Cuando la tierra no producía eso, la tierra fluía. Mira, antes de la caída él vivía en una bendición enorme. Después de la caída, ahora vemos las maldiciones que Adán empieza a experimentar. Ya la tierra ahora le va a producir espino y cardo. Ahora dice, y comerás planta del campo. Mira eso. O sea que el destino de Abraham era comer como los animales, varón, hierba. Las consecuencias del pecado, a comer hierba como los animales. Pero en el versículo 19 que sabe a misericordia, el Señor dice, ¿sabe qué? Voy a tener misericordia de ti. Con el sudor de tu rostro comerás pan. O sea que tú vas a tener que trabajar. No voy a dejar que comas hierba como los animales, porque para que veas las consecuencias de la desobediencia, de la caída del hombre, fue una caída que hasta el sol de hoy le ha costado a la humanidad. Lo seguimos sufriendo hasta el día de hoy realmente. Sí. Porque realmente este sufrimiento lo vamos a llevar a concluir o a terminar cuando el Señor venga. Así es. Ahí es donde esto va a concluir, o donde esto va a terminar realmente, porque realmente esto es lo que termina este ciclo de Adán. Sí. Realmente es en ese tiempo cuando el Señor venga por su pueblo. Así es. Pero mientras tanto nos toca seguir sufriendo lo que Adán, o el error o el pecado de Adán. Así es. Nos toca seguir sufriéndolo hasta ese momento. Y este es un tema interesante. Yes. ¿Por qué? Porque realmente hasta el día de hoy, ya sabiendo de que tenemos la gracia, sabiendo de que tenemos aquel favor inmerecido, sabiendo de que tenemos tantas cosas, aun cuando no lo merecemos, todavía hay, como quien dice, consecuencias que nos toca asumir hasta que Cristo venga. Así es. Hay gente que dicen que Dios no es justo porque nosotros heredamos esa naturaleza de Adán. Hay personas que dicen que Dios no es justo porque Dios nos juzgó con el pecado de Adán. Hay gente que dicen así, que por qué Dios hizo eso, si nosotros no estuvimos ahí, si nosotros no fuimos los culpables, que por qué hizo el Señor eso, por qué el Señor generalizó. Y analizando y buscando en algunos estudios bíblicos, dice que ese primer Adán no es un nombre de una persona. Adán significa humanidad. Humanidad entera. O sea que en ese primer Adán estaba toda la humanidad entera. Todo. Por eso Pablo lo resumió y dijo, por cuanto todos pecaron. Todos estuvimos ahí en el Edén. Mi hermano Jaime acaba de tocar un punto. Y es el punto acerca de la heredad de las maldiciones por causa del error o del pecado de Adán. Pero haciendo referencia a las personas que cuestionan a Dios, porque Dios no tenía que de repente hacernos sufrir a nosotros lo que Adán hizo, tenía que pagarlo solamente a Adán. Pero ¿qué pasa dentro de todo esto cuando hablamos de heredad? En este caso heredamos lo malo, sí. Yes. Pero
¿Qué me dicen entonces de la herencia que es buena? Aló. ¿Qué me dicen entonces de la contraparte que es el beneficio realmente por medio de Cristo, donde nos da una heredad, pero en este caso sí nos beneficia? Ajá. Y esta heredad es el reino de los cielos. Así es la heredad donde nos vamos a sentar, como quien dice, a comer de un banquete en el cual, literalmente en pocas palabras, no nos lo merecemos. Así es. Entonces, si queremos aceptar la parte buena de Dios, también tenemos que aceptar la otra. Lo malo. Así es. Porque todo lo malo, literalmente, tiene, como quien dice, un propósito. Así es. Y la intención en este caso del error que cometió Adán nos conlleva, o Adán literalmente perjudicó a la humanidad. Yes. Porque llevó a la humanidad a sufrir consecuencias que tal vez no eran necesarias. Así es. Pero a través de esto, la humanidad cae, como quien dice, pagando las consecuencias del pecado de Adán. Pero mira que Dios es tan bueno que Dios tenía un plan. Así es. Y este plan era que la humanidad no quedara sumergida en la desgracia, sino que por el contrario, Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para cambiar, para revertir la situación, remediar el problema, y dentro de esto pudieras entrar tú entonces para salvar tu vida, tu alma. Así es. Mira, seguimos un poco con las consecuencias de la caída del hombre. Dice que cuando Adán peca, entra el pecado y la muerte. Ministro, entra el pecado y la muerte entró. O sea que antes de la caída no había ni pecado, tampoco estaba la muerte. El hombre era un ser eterno. Y vemos que cuando entra el pecado, ahora las vidas, el mínimo que dura una persona son 100, mínimo 120. Y 120 sobrado, por mucho, porque el libro de los Salmos recalca realmente el tiempo de durabilidad actual de una persona. Así es. Y eso lo recalca muy claramente. Dice que 70 años lo normal. Y dice 80 lo más robusto. O sea, lo que logren comer bien, alimentarse bien y llevar las cosas de manera correcta. Pero el tiempo de durabilidad, hoy por hoy, de las personas son 70 años realmente. Está establecido. O sea, lo que duran ya 90, como quien dice, están sobrados. Yes. El propósito de Dios era que el hombre viviera dentro del Edén, pero eternamente. Sí. Él comía del árbol de la vida, él se alimentaba del árbol de la vida, pero después de la caída, vemos de que los días del hombre fueron reduciéndose, pero eso fue por causa de ¿qué? De la caída del hombre. Por causa de la caída del hombre entró el pecado y entró la muerte. El hombre fue destinado para vivir eternamente, pero como entró la desobediencia, ahí mismo también entró la muerte a la vida del hombre. Por eso que nosotros como mortales nos toca experimentar la muerte por causa de la desobediencia y la caída del hombre. Miren, nótese algo, que si analizan las escrituras, el propósito de Dios no ha cambiado para con nosotros. El propósito sigue siendo el mismo. ¿Cuál era el propósito? Que el hombre viviera eternamente en el Edén. Yes. Y ese propósito no ha cambiado, sino se ha permanecido. Y la intención realmente es de que esto se mantenga. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Entonces, el propósito se mantiene realmente. Se mantiene. Y esto tenemos que estar claro, que el propósito no ha cambiado. Así es. Sino que Dios tenía un plan. Así es. La caída de Adán lleva a la humanidad a la muerte. Pero por medio de Cristo, Cristo nuevamente retorna el plan de Dios a donde Dios ha querido, que el hombre viva eternamente. Yes. Me gusta cuando Pablo hace comparación en Romanos 5. Dice, muerte por Adán. Por causa de Adán, nosotros experimentamos la muerte, pero por causa de Cristo, experimentamos lo que es la vida. El apóstol Pablo hace referencia en Romanos 5 de que, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Pero ahora en el verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Y sigue diciendo, dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Pablo nos da un pantallazo, ok, la muerte entró por medio de Adán, pero por medio de Jesucristo entró la vida, por medio de Jesucristo entró la justificación. La idea del apóstol Pablo es como la audiencia que va a recibir esta carta eran gente gentiles y eran judíos. Los judíos pensaban que por medio de la ley ellos podían acercarse a Dios, podían recibir redención, recibir salvación. Así que Pablo le hace un pantallazo y le dice, mira, el único medio que el hombre puede recibir redención es a través de la persona de Jesucristo. Este punto me interesa y quiero que analicen este verso. Si tienen Biblia, búscala para que vean, porque a mí me gusta que tengan su Biblia. ¿Para qué? Para que nada de este tema sea distorsionado, sino que conversemos y compartamos en base a la palabra. Miren, en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Miren nada más, hagamos una pausa. La ley Dios la diseñó para que abunde el pecado, porque tengamos entendido esto. Antes no estaba la ley, pero sí había pecado. Pero Dios diseña la ley para que el pecado haya más pecado, pues. Pero todo esto con una intención, el punto que acaba de tocar nuestro hermano Jaime, dando a entender de que la ley a los judíos no lo iba a hacer acercarse a Dios, sino que esto era para que entendieran de que solamente por medio de Cristo podían acercarse a Dios. Entonces, y miren lo que dice siguiendo el verso. Mas cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Entonces la intención de Dios realmente, Dios creó la ley para que el pecado abundase. O sea, para que literalmente hubiera más pecado. Para que el hombre entendiera una cosa. Tú no puedes acercarte a mí por mi ley. Sino que tú tienes que entender que a ti tú te vas a poder acercar a mí por medio de mi Hijo. Esa era la intención de Dios, dando a entender una sola cosa. Así es. Jesús era la única persona que podía hacer que nosotros llegáramos al Padre. Punto. La ley realmente es buena en su momento, porque la intención de la ley también era para que el hombre se sujetara a la ley. Así es. Pero si analizamos toda la escritura, ni aún la ley logró que el hombre se mantuviera, sino por el contrario, el hombre distorsionó más la ley de lo que podemos, porque llegaron a crear leyes conforme a su forma de pensar inclusive. Entonces la ley, el diseño de la ley realmente era para que el pecado abundase. Para que entendiéramos de que por medio de Jesucristo solamente podíamos tener la salvación. Así es. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:7, dice, ¿qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Porque si yo no conociera que la ley dice no codiciáis, yo no conociera el pecado. O sea, la ley tiene un propósito. La ley es para mostrar y revelar el pecado del hombre. Es como un espejo donde el hombre se va a parar y va a mirarse fijamente y va a decir, wow, soy un pecador. Porque no hay hombre alguno que guardara la ley, todo la quebrantaba, pero ese no era el propósito de la ley, que la gente guardara todos los mandamientos. El propósito era mostrarte que tú eres un pecador por naturaleza. Ahora, Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, un ayo en el griego es un pedagogo. Un pedagogo era un guía, era un mentor, era un esclavo de confianza que guiaban a los niños hacia la escuela, lo traían y era un tutor. Pablo está usando esa metáfora y diciendo, la ley
ha sido la guía de ustedes. ¿Por qué? Porque la ley revela el pecado en el hombre y te va a guiar a Cristo. Ese es el propósito de la ley. La ley nos salva, dice el apóstol Pablo. Y tampoco dice que la ley es mala, es buena, porque ella va a exteriorizar nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo que la ley va a hacer es guiarnos a la persona de Jesucristo. Es que el propósito de la ley realmente es esto. Hoy día en el mundo hay toda clase de leyes. Yes. Y la intención de una ley es hacerte ver que lo que estás haciendo está mal. Está mal. Esa Yes. es la intención de la ley realmente. Yes. O sea, dejarte a ti claramente, hacerte entender de que, hey, hermano, estás pecando. Yes. Estás fallando, estás quebrantando la ley, Yes. estás quebrantando esto que está aquí escrito, que aquí dice que en el código tal, no puedes hacer tal cosa. Y si lo haces, lo quebrantaste. Así Entonces es. la intención de la ley era esto, hacerle entender al hombre de que qué, y que el hombre pudiera entender de que es un pecador. Así es. Porque si no el hombre iba a vivir excusándose constantemente, sabiendo de que aún lo que está haciendo está mal, sí iba a vivir excusándose. Entonces la intención de la ley era de que aún tú intentaras excusarte, tú mentalmente sabías que Así es. habías quebrantado la ley. Hay un punto ahí que acaba de tocar el hermano. Pablo ahí mismo en Romano le dice, y entonces ¿qué haremos con lo que vivían, pero vivían sin ley? Pablo dice, hay algo que lo va a acusar a ellos, la conciencia. Porque su conciencia le decía que lo que estaban haciendo era malo. Entonces la idea en la carta, estamos en Romanos capítulo 5, la idea de Pablo desde Romanos 1 hasta Romanos 7, la idea del apóstol Pablo es que la gente entienda de que son pecadores por naturaleza, de que la ley no podía salvarlo ni redimirlo, de que la circuncisión tampoco podía salvar y redimir al hombre. Solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo el hombre alcanzaría salvación, redención y justificación. Dice Romanos 5:1, estamos en Romanos 5, dice, por medio, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, justificado, esa en el griego significa declarado inocente, sin culpa. O sea que el sacrificio de Jesús pagó un precio por mí, me declaró sin culpa, me declaró inocente. Por eso la gente todavía hasta el sol de hoy no entiende. Sí, no entiende. Eres libre. Del sacrificio de la cruz, el poder del sacrificio. Amado, ya el Señor, cuando tú aceptas a Cristo, el Señor no te ve como culpable, sino como inocente. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz, en la estaca, mis amados hermanos, se dio la sentencia tuya y mía. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que nos eran contrarios y los clavó donde en la cruz del Calvario. Ya la sentencia se dio por mi pecado, se dio la sentencia. Literalmente esto es algo, este es un libro de ley. Yes. Todo lo que está escrito aquí son leyes de cómo poder hacer las cosas correctamente. Yes. Pero al fin y al cabo, ¿a qué nos conlleva esto? Podemos leernos todo este libro, pero si no entendemos esto, que tenemos que creer en Jesús. Así es. Y confesar con nuestra boca para salvación. De nada nos sirve aprendernos todo lo que está aquí. Así es. Entonces la intención de la ley realmente era esto, que el hombre tenga que entender sí o sí de que el único camino que Yes. guía al Padre Yes. es Jesús. Por eso que Jesús antes hablaba de los caminos, mas Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por quién, por mí. O sea, Aleluya. Él lo deja establecido. Yes. Antes hablaba de los caminos, mas Jesús cuando llega, Él dice una palabra clave. Yes. Yo soy. Nada de que no, que los caminos. Yo soy. Dando a entender, hey, aquí la única solución para ti es que tú me sigas y que tú creas en mí. Yes. Y que confieses con tu boca de que Jesús es el Señor. Aleluya. Y esto es lo que realmente, ahora, la ley es buena. Porque la ley es lo que te guía a que tú no cometas más errores de lo normal. Porque al final y al cabo, vas a cometer errores. Yes. Teniendo entendido de que obviamente hubo ya quien pagó eso. Porque ya esa deuda está saldada. Yes. Esa deuda está culminada. Yes. Cancelada. Yes. Pero la ley está
para que tú sigas tratando de hacer las cosas correctamente y aún así fallas. Entonces eso te da a entender de que al único que puedes recurrir es a la persona de Jesucristo. Así es. Esto es lo que te da a ti en clarividencia, que es lo que puedes hacer para que puedas correr por tu salvación. Entender esto. Creer en Jesús y confesar con tu boca de que Él es el Señor. Aleluya. Mire, seguimos en Romanos 6. Pablo ahora nos da un pantallazo de que el hombre cuando vive en pecado es esclavo del pecado. Mire la idea del apóstol Pablo para que la audiencia entendiera. Mira los ejemplos que buscaba. Cómo él quería que el mensaje llegara. Él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Porque el apóstol Pablo quería hacerle ver a la audiencia de que la gracia no es libertinaje. Exacto. La gracia no es vivir una vida loca. En desobediencia. La gracia es el favor de Dios inmerecido. La gracia, como dice en el griego, que significa charis. Es como que si el juicio de Dios se haya detenido para que yo alcanzara su amor y su misericordia. Eso es la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, de ninguna manera vamos a vivir en el pecado para que la gracia abunde. La gracia es un don, es un favor inmerecido. Ahora él dice, todo aquel que desobedece, todo aquel que vive una vida pecaminosa es esclavo del pecado, dice el apóstol Pablo. Es que literalmente Pablo dice esto, la esclavitud al pecado es ¿por qué? Porque aún nosotros entendiendo de que estamos haciendo las cosas mal, seguimos haciéndolas. Entonces, cuando tú eres esclavo, yes, tú haces la cosa ya como por inercia, yes, ya como porque ya ni cuenta te da realmente yes, cuando tú eres esclavo. Y ahí tú te das cuenta o tú analizas esto que Pablo dice. Cuando tú realmente eres esclavo de algo, tú haces la cosa ya porque ya tú tienes un patrón, como quien yes, dice, ya tú estás atado a una circunstancia que ni tu mente te da para entender de que, hey, ¿qué estoy haciendo? No, sino que simplemente lo haces por impulso. yes. Ya. Entonces, realmente, lo único que te puede sacar de esta esclavitud es una sola persona. Aleluya. Es una sola persona. Jesús. Solamente Jesús te puede sacar de esta esclavitud. Yes. Porque cuando ya tú eres esclavo del pecado, ¿un esclavo qué hace? Dígame qué hace un esclavo. Hey. Un esclavo hace la cosa porque al principio se lo ordenan, tiene que hacer esto, pero llega un punto que ese esclavo ya ni se lo ordenan. Yes. Ya lo hace por inercia, lo hace porque ya está en automático. Exacto, está en modo automático y simplemente lo sigue haciendo. Sí es. Entonces, esto es lo que realmente Jesucristo vino a librarnos de Así esa es. esclavitud. Por eso que Jesús, somos libres. Por eso que Él dijo, en Jesús somos libres. Así es. Pero así la libertad de la que Jesús habla es de esta libertad, de que ya tú no te sientas esclavo del pecado. Así es. No te sientas esclavo del pecado, sino que tú entiendas de que cuando tú estás en Jesús, tú tienes una libertad por medio de su espíritu. ¿Por qué? Porque ya entonces tú te riges bajo el espíritu de Dios. Sí es. El lenguaje, me gusta el lenguaje que usa el apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Él dice que nosotros fuimos justificados. Ahora, yo te explicaba que la palabra justificado significa no culpable. Es como que cuando estás en la corte y el juez te declara inocente, declara al acusado inocente. Todos nosotros éramos culpables por causa del pecado, por causa de la herencia que recibimos de nuestro primer padre, que se llama Adán. Pero por causa de la persona de Jesucristo se levantaron todas las acusaciones y todos los actas que habían contrario a nosotros. Por eso él dice, nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Tenemos paz con Dios. La relación se restauró. Cristo Jesús
fue el único que pudo restaurar la relación que se perdió en el Edén. La relación entre Adán y Eva. El pecado hizo que la relación sufriera. El pecado hizo que la relación se quebrara esa relación. Pero por medio de la persona de Jesucristo, nosotros tenemos paz para con Dios, que significa una relación de la persona de Jesucristo. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Es que realmente Jesucristo nos entrega mucho más de lo que pensamos. Así es. Aparte de que nos entregó libertad. Yes. Nos entregó vida eterna. Yes. Nos entregó el favor inmerecido. Porque realmente mucha gente no entiende lo que es el favor inmerecido. Yes. Pero el favor inmerecido es ese despertar que tú tienes cada mañana, aun cuando tú sabes que no lo mereces. Así es. Ese despertar o ese aliento de vida cada mañana, porque la Biblia recalca que sus misericordias son nuevas, ¿sí o no? Así es. Cada día. Entonces, ese despertar es ese favor inmerecido, porque si yo te preguntara, ¿en serio tú mereces levantarte cada mañana? Yes. Porque tú te llamas tú. No, nosotros no merecemos eso. Entonces, esto entra dentro de todo lo que Cristo nos otorgó, nos regaló mediante el sacrificio. Así es. Todo esto, o sea, entran una serie de bendiciones. Yes. Una serie, cantidad de bendiciones que entran cuando la persona de Jesucristo murió. Cantidad. Porque a todo esto te promete la vida eterna. Yes. Porque no te dice de que no. Te la deja establecido que está prometido. Promesa. Yes. Imagínate. Porque no es lo mismo que yo te diga a ti, no, tú puedes heredar la vida eterna. No. Eso no es lo mismo cuando alguien te promete algo. Es porque es un cumplido, es algo terminado. Así es. Porque nadie promete algo que no puede dar. Que no puede dar. Y el que lo hace, después queda como un falso, como un mentiroso, como un engañador. Entonces Cristo lo que nos da es una promesa, nos da algo tangible, algo de que tú, te lo entregaron, coge, la vida eterna está en tu mano. Yes. Toda esta serie de bendiciones entran en el sacrificio. Sí, dice Romanos 3:24, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de redención, habla el apóstol Pablo, como él tenía conocimiento de lo que en el Antiguo Testamento, cómo se redimía a un esclavo, el apóstol Pablo trae a colación esa escena, ese ejemplo. Recuerde que para liberar a un esclavo se pagaba un precio. Y entonces el apóstol Pablo está haciendo idea, dice, la humanidad es esclava del pecado. Para poder redimirla necesita pagar su deuda. Un esclavo se pagaba un precio por su rescate, por su liberación. Entonces la libertad que hoy nosotros estamos disfrutando, gozando, alguien pagó un precio por ella. Exacto. Alguien pagó por nuestro rescate. La idea del apóstol Pablo es que entendamos de que el hombre por sí solo no puede salvarse. El hombre necesita un redentor. La humanidad necesita un salvador y ese salvador es la persona de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que por nuestro rescate se pagó un alto precio y el precio que se dio fue un precio de sangre. Miren, y esto es un pacto, porque recuerden que antes los pactos se hacían era con sangre. Yes. O sea, literalmente los pactos antes se hacían con sangre. Ahora, vamos a analizar la palabra redención. ¿Qué significa realmente la palabra redención? Yes. O el término redimir. Yes. Este término realmente proviene de sacar a alguien de un abismo de lo más profundo. O sea, hablando de nosotros. Yes. Nosotros estábamos en el sótano, estábamos desheredados, estábamos en la putrefacción. Perdido. Acabado. Entonces la palabra redención realmente lo que significa es sacar a alguien del fango, de lo más profundo. Y nuevamente traerlo
a la altura. Así es. Entonces, esto fue lo que hizo Cristo con nosotros. Por eso que mucho se habla de que Él nos redimió. Sí, sí. Él nos redimió. ¿Por qué? Porque Él nos sacó donde estábamos perdidos, estábamos acabados, estábamos, desbaratados. Minito, a mí me llama la atención cuando el apóstol Pablo, para meterle sazón, dice que la justificación es algo gratis, varón. Es algo gratis, la salvación, el perdón, ser declarado delante de Dios inocente por medio de la fe, es algo gratis, no hay que pagar por eso. No hay que pagar por eso ni 100, ni 20, ni $1000. No hay dinero que valga eso. Por eso Pablo dice, esto es algo gratis. Esto es algo que tú vas a recibir por gracia. Y cuando habla por gracia, diciéndote, tú no has hecho nada para merecerla. Tú no has hecho ningún mérito para merecer esta gracia, esta salvación. Pero mira, como yo te amo tanto, yo te la doy. ¿Qué el hombre, qué la humanidad hizo para recibir tanto amor? Nada. Mira que inclusive a lo largo de las escrituras, si hablamos del mismo pueblo de Dios, el pueblo de Dios fue el pueblo que más falta hizo. Yes. Literalmente los errores del pueblo de Israel eran generación tras generación y cantidad de errores. Y errores que bíblicamente, hablando ante los ojos de Dios, errores como hice tras otros dioses. Yes. Asesinaban. Yes. ¿Qué no hacían? O sea, hacían todas cosas. O sea, quebrantaban la ley de Moisés a diestra y siniestra. Y la fragmentaban en todos los sentidos. Yes. ¿Y qué es lo que Dios al final queda haciendo? Díganme. ¿Dios qué queda haciendo? Lo que hace un padre con su hijo siempre. Así es. Buscar la metodología. ¿Para qué? Para que su hijo, aún cuando ha cometido muchos errores, ven acá. Yes. Yo soy tu padre y por lo tanto yo te amo. No diga no, yo te amo porque yo te formé, yo te creé. Y es lo mismo que te puede decir tu padre carnal. Tú saliste de mi semen. Yes. O tu madre, yo te llevé en mi panza por 9 meses. Yes. Y aun cuando tú has hecho errores tras errores, que viene el padre, te arropa como un hijo. Ese amor y esa misericordia. No te preocupes, empieza de nuevo. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Literalmente, Dios realmente nos sacó de la vida. Yes. Como buen padre. Ministro, me llama la atención. Pablo dice en Romanos 3:23, ese verso que repetimos muchas veces, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pablo aquí hablando de la consecuencia del pecado. Exacto. El pecado separa al hombre de ese Dios santo. Hoy por hoy la humanidad vive separada de Dios. Escucha, amada audiencia, tú que no eres creyente, tú que no conoces al Señor, ¿cuál es tu estatus hoy, actualmente? Todo aquel que está sin Cristo vive separado de Dios. Y la Biblia dice que separado de Dios nada puedes hacer. Ahora bien, Dios creó un plan, el plan de redención por medio de la persona de Jesucristo. El hombre puede volver a tener paz con Dios. Jesús viene siendo el puente que va a reconectar a la humanidad con ese Dios santo. ¿Por qué Dios permitió cuando el hombre peca, Dios lo tiene que expulsar del jardín? Lo saca, lo separa. ¿Por qué? Porque Él no tiene ninguna relación con el pecado. Él es un Dios santo y ahí vemos de que el pecado lo que hace es separarnos de ese Dios santo. Y vemos en el Edén, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan, lo primero que hacen es ir a esconderse, porque eso es lo que hace el pecado, lo que genera culpa, vergüenza. Y cuando hay culpa y vergüenza, no queremos aceptar nuestro error y queremos ocultarnos con hoja de higuera. Y el Señor no quiere que tú te ocultes detrás de las hojas de higuera. Él quiere que tú enfrentes, que tú reconozcas que fallaste, para que así puedas experimentar el amor y el perdón de Dios. Pero tocaste un punto importante, y esto que voy a decir se podrá ver como una locura. Pero mira que el pecado en el principio fue algo que siempre separó a Dios del hombre. Y ahora Dios, en estos nuevos tiempos, Dios usa el pecado para que tú corras a Él. Porque ahora si analizamos toda la escritura, el pecado, que era
el pecado que era esa base que te dividía entre Dios. Y ahora con esto no me malinterprete y no piense que Leticia no corran a pecar, no. Sino analicen que cuando usted falla, usted peca contra Dios. ¿Qué es lo primero que usted analiza? Dios santo, Padre, pequé contra ti, Padre. Y corres a los pies del Maestro. Yes. Corres a los pies de Jesús para que nuevamente te pueda restaurar. Entonces, literalmente, o sea, Dios aún hasta lo malo que es el pecado, lo usa en estos tiempos para cuando tú le fallas, cuando tú quebrantas los mandamientos. Solamente lo que tú tienes dentro, el Espíritu, te empuja a Él. Te empuja a que Él te limpie, a que Él te restaure. Y el pecado siendo la fuente que siempre ha separado al hombre de Dios. Yes. Pero Dios ahora en este tiempo, ¿cómo lo usa? De una forma que, hey, voy a hacer que mi hijo tenga que venir a mí sí o sí. Dice que a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pecas, la gracia que se te fue dada es lo que te lleva a Dios. Entonces, es un tema y no es para que me malinterpreten, Así no es es. para que vayan a pecar. No lo vean de ese punto de vista, sino analicen lo que le estoy tratando de compartir. Así es. Tremendo el tema de esta hermosa noche, la caída del hombre, que hasta el sol de hoy la humanidad no ha podido recuperarse al 100. Y lo que más de la caída del hombre, lo que más fue trastocado fue la relación del hombre con Dios. Tú ves que el hombre le cuesta acercarse a Dios, porque esa fue la área que más fue afectada cuando el hombre cae. El área de la comunión, el área de la relación. Adán, cuando falla, ahora él empieza a experimentar y a comparar esto que es comparado a lo que dice era. Que allá en el Edén era una luz radiante. Ahora que él vive fuera del Edén, vive sin entre cobertura, la cueva, en oscuridad, en tiniebla. La vida fue totalmente diferente. Algunos estudios dicen que Adán era de alta estatura. Ahora el pecado hizo que él fuera de baja estatura, porque se podía ocultar entre un árbol. La caída fue tan dura del hombre, mis amados hermanos, que solamente por medio de la persona de Jesucristo el hombre puede hacer las paces con Dios. No hay otro medio, no hay otra ruta, no hay otro camino donde el hombre pueda hacer las paces, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1. Justificado pues por medio de la fe tenemos paz con Dios. Antes éramos enemigos, ahora por medio de Cristo vine a ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la cruz me conecta con mi Padre, con mi Creador. Así que, amada audiencia, tú que no conoces al Señor, tú que todavía no has aceptado a Cristo, tú que piensas de que no tienes esperanza, no tienes salvación, aquí te traemos una palabra de esperanza. Nunca te rindas, sí se puede. Hay una ruta, hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Miren, amados, el mensaje esto es para que ustedes entiendan la escritura, lo que Pablo conversaba, lo que Pablo escribía, pero la intención realmente es que usted pueda buscar de Cristo. Si no lo conoces, pues yo te aconsejo, te aconsejo de que lo busques. Y si ya lo conoces, pues mira, fortalécete más en él. Y si eres un apartado, pues yo te reto a que retomes lo que habías dejado. ¿Sabes por qué? Porque literalmente el plan de Dios, el plan divino para con esta humanidad ya está llegando ya a su tope. Ya está llegando a su final. Ya el plan de Dios está por concluir en cualquier momento. Y la intención de esto, de este contenido, este mensaje que se le está llevando, es una palabra de fortalecimiento, de que no te rindas y de que entiendas algo. Si tienes a Jesús en la barca, rendirse nunca debe ser una opción. Nunca. Nunca debe ser una opción. Entonces, familia,
Estos temas que vamos a estar compartiendo todos los martes son temas muy interesantes. Así es. Temas en los cuales ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden opinar, porque la intención de esto es compartir y esclarecer las escrituras, porque hay muchas cosas que a veces las personas no comprenden y todo lo demás, y a veces hasta nosotros mismos. Así es. Estamos aquí, tenemos mucho todavía que aprender. En este libro. Yes. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que revela. Así es. Que revela. O sea, esta palabra en sí tiene mucha revelación. Así mismo es. Y por lo tanto, familia, nunca se rindan. Esfuércense. Aquí tenemos algunos premios para las personas que están conectadas. Tenemos una taza con el logo de nuestra plataforma Nunca Te Rinda. Yo creo que Nunca Te Rinda. Ey, tremendo, una mañana rica disfrutando de un café. Un buen café. Y tú tengas una palabra motivadora, una palabra poderosa que dice nunca te rinda. Así que la estamos chequeando. Vamos a hacerle preguntas a la audiencia. También tenemos un suéter aquí. Un suéter. Aquí está. Nunca te rinda. ¿Alguna pregunta para la audiencia? Los que estuvieron conectados, los que están conectados, los que han permanecido en el live. Mis amados, el texto que utilizamos desde el inicio, creo que era Romano, pero alguien aquí en la plataforma que pueda dar el capítulo. Que sea el primero. Sí, el primero que diga el capítulo. El capítulo. Del texto que se usó para este tema. Se va a llevar un premio. Un premio aquí. Aquí tenemos 2 tazas. Tenemos un suéter. El tema que utilizamos en esta hermosa noche. Hablamos en romano, pero alguien que nos diga el capítulo ahí. Y le vamos a estar obsequiando su taza. No importa que usted esté en Canadá, allá se la vamos a llevar. No importa que usted esté allá en Brooklyn, Nueva York. Se la vamos a enviar por DHL. No importa dónde usted esté, pero usted puede recibir su premio por estar reportando sintonía y estar aquí compartiendo con nosotros, mis amados hermanos. Este tema está muy bueno, la caída del hombre, y es necesario que el hombre entienda cuál es su estatus. Ahorita mismo, aquel que está sin Cristo vive separado de Dios y necesita con urgencia un Salvador. Es necesario que el hombre entienda de que por sí solo no puede salvarse. Es necesario que entienda de que es esclavo del pecado y necesita un libertador. Exacto. Es necesario. Esa era la idea del apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Revelarle al hombre de que es pecador por naturaleza y que ni la ley, ni la circuncisión, ni ninguna otra cosa podía redimir al hombre pecador. Solamente la persona Jesús. De Jesucristo. Es el propósito de Romano, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Esa es la idea del apóstol. ¿Por qué era su idea, amado? Porque la gente, recuerde que esta era una carta que iba a ser leída dentro de la iglesia y había mucha confusión. Demasiada confusión. Mira, realmente Pablo hace algo similar a lo que Jesús tenía por costumbre hacer. Yes. ¿Y cuál era la costumbre de Jesús? Hablar por parábola. ¿Qué eran parábolas? Eran metáforas. O sea, era agarrar algo y dar una explicación para llegar a la gente clara. ¿Por qué? Porque la gente en aquel entonces quedaba confusa cuando tú le venías con mucha espiritualidad. Sí. Entonces, lo que Pablo hace es algo similar a lo que hacía Jesús. Yes. Pablo lo que le daba era una interpretación más clara. Mira, se lo explico de esta manera, así, para que la gente en Roma pudiera entender. Sí. O sea, Pablo hace, como quien dice, una especie de copia a la costumbre que tenía Jesús. Así hablar por metáforas. Sí, es que los maestros, los rabinos enseñaban así, por metáfora, para que la gente entendiera. Había mucha confusión en Roma. La gente en el capítulo 4, ahí para ir refrescando, ellos le decían a Pablo, hey, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros merecemos la salvación. Pablo le aclara, hey, esto no es porque tú eres del linaje de Abraham. Por ser hijo de Abraham, yo no puedo ser salvo. Ese es como que si tú me vieras, no, yo soy el hijo del pastor, yo voy a recibir salvación también. No, esto es por fe. Si tú eres hijo del pastor y tú no te has conectado con el Señor y tú no caminas con Jesucristo, es tiempo de que tú vengas
Esto no es que porque tú eres hijo del pastor ya yo tengo la salvación. No. Tú tienes que también declarar por fe que Jesucristo es el Señor. Por eso Pablo le trae memoria y le dice, hey, no piensen de que ustedes van a decir que porque son hijos de Abraham, del linaje de Abraham, ustedes van a recibir salvación. La salvación y la justificación viene por fe, por medio de la persona de Jesucristo. Eran muchos temas que había en Roma que la iglesia estaba confundida y pensaban de que la salvación se obtuvo por medio de que por ser familia de Abraham, que por circuncidarse, de que si guardaba la ley. Pablo le dice, hey, paren de eso. La salvación no se obtiene por medio de nada de esto. Porque si fuera así, ya no sería por fe, sino por obra. Exacto. Sería por lo que yo hago. Exacto. Y es que por eso que lo dice claramente que la fe sin obra es muerta. ¿sí? Así es. Pero la intención de que es para que nadie se gloríe. O sea, porque imagínate que yo haga y después voy a andar yo por ahí que no, yo hice. Y voy a creerme yo en mi humanidad que yo merezco el reino de los cielos porque así hice tantas cosas. Entonces, así es. La intención era romper eso. Sí es. Porque esa era la costumbre en aquel entonces. Así es. Había gente que hacía mucha obra y creían que por eso iban a llegar al reino de los cielos. Y había gente que hacían la obra simplemente para ganarse el reino de los cielos, mas no lo hacían de corazón. Así es. Entonces, esto realmente era para romper ese enredo, o esa confusión que esos argumentos, Exacto. esa idea que esa gente tenía de que la salvación se obtenía por medio de estas cosas. Pablo era radical. Bueno, nosotros leemos esto así por encima, pero Pablo está diciendo, tú eres pecador. Sí, punto. Punto. Y te Pablo, toca aceptar. Sí. Lo que está mal, y lo que está bien, bien. Sí. Y realmente Pablo era bastante radical Sí. en base a este tipo de cosas. Sí. En el capítulo 3, ya para ir terminando, él le dice, hey, no hay justo ni siquiera uno. Ni él mismo. Todos se han descarriado. Mira lo que dice Pablo. Todo en general, la humanidad entera. Pablo lo que quería que la gente entendiera de que eran pecadores por naturaleza. Hey, tú eres pecador, tú necesitas un salvador. No te hagas idea de que porque si tú eres el hijo del pastor, tú tienes la salvación ya merecida. No te hagas idea de que si tú eres hijo de Abraham, tienes la salvación, de que porque guardaste la ley. No, la salvación viene por medio de la persona de Jesucristo. Ya, punto. Mira, para terminar, para que mi hermano Jaime toca ese punto. Miren lo interesante que pasa con el joven rico. Yes. ¿Qué le dice el joven rico a Jesús? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Miren ese punto. ¿Qué tengo que hacer? Dice. Y Jesús le dice, no, guarda los mandamientos. Y él le dice, no, pero esto lo guardo en mi juventud. Yes. Y luego Jesús, ¿qué le dice? Bueno, pues tómalo, tienes tus bienes, véndelo y dale a los pobres. Yes. ¿Y qué recalca la Biblia? Que este se entristeció y se fue. Entonces, esto deja como argumento esto. Yes. ¿Qué deja como argumento? De que literalmente él había guardado la ley. Yes. Pero cuando se le habló de despojarse. Ya. No guardaba nada. No guardaba la ley. Al cabo, él guardaba la ley simplemente porque él quería tener la salvación más internamente. A él no le importaba compartir con nadie. Yes. Entonces, esto es la intención. Entonces, cuando tú realmente, tú puedes guardar la ley, pero hay muchos que han guardado la ley y no creen en Jesús. Hay muchos que hacen obra y no creen en Jesús. Yes. Y la intención de esto, ¿qué es? Ni la ley ni la obra. Tiene que creer en Jesús. Por medio de la fe. Yes. Así que mi amada audiencia, le damos gracias por estar aquí conectado con nosotros. La cita bíblica, estuvimos en Romanos, nada más por lo menos díganos el capítulo, se lleva una taza. Vamos a estar leyendo ahí porque el live lo vamos a revisar, y a las personas que lo hayan escrito primero son las que van a obtener el premio. Correcto. Así que bendiciones. Todavía están a tiempo, le estamos dando un poquito de chance para que puedan comentar. Así es. Eso es lo bueno de quedarse en los likes, Mira, en nuestro like estamos implementando esto de premios, de todo, no hay que pasa por el like, los cielos están hablando ahí, pasan eso. No haga eso, porque aquí hay palabra de vida, aquí hay palabra de redención, aquí hay palabra de salvación, aquí es para edificación, no pase el dedo rapidito, quédate ahí escuchando la palabra, no por los premios que podamos dar, sino por la palabra que se está dando, que es importante para ti y para mí. Yes.
Sí, porque esta palabra tiene vida y vida en abundancia. Así es. Entonces, lo importante de esto no es ni siquiera los premios. Yes. Esto es algo que se está implementando y con el pasar del tiempo se van a ir implementando muchas cosas más. Así es. Pero la intención esto es para que se motiven más, para que, primeramente, la intención de nosotros es compartir con ustedes esto. Así es. Esto. La palabra. Este libro es un libro nutritivo. Yes. Es un libro que literalmente nutre nuestro hombre interior. Yes. Nutre, nos fortalece internamente. Así es. Entonces la intención es de que nosotros y tú también seas fortalecidos. Y allí cumplimos también con predicar el evangelio de salvación, que también es un mandato de Dios. Así es. Y lo Así hacemos es. con todo el amor, con toda la intención del mundo de que la gracia que a mí se me dio, que se le dio a mi hermano, Yes. que se le dio a mi hermana que está tras batidores, también se les ha otorgado a ustedes. Así es. Así es. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar leyendo la caja de comentarios para ver quiénes fueron los que se... Lo primero en comentar, en dar la respuesta y trataremos de comunicarnos con ustedes. ahí le vamos a estar pidiendo la información, Sí. su número, para poder hacer la entrega. La intención es esta, hermanos, siempre tener una palabra que los vivifique. Así es. Y recuerden siempre, pero siempre. Otra, el título fácil. ¿Cuál fue el título? El título de la programación del mensaje de hoy. El título de la programación, Evangelista Francisco, dímelo. Los que están ahí escribiendo el título de la enseñanza de esta noche. ¿Cuál fue el título? Para que así pueda ser premiado con una taza o con el teacher de Nunca te rindas. Jesús. Si Jesús está en la barca, rendirse no es una opción. Wow, poderoso, poderoso. Es una palabra que lo va a motivar diariamente. Poderoso. Está tomando su taza de café y usted lee esta palabra y, hey, rendirse no es una opción. Ey, nunca te rindas. En ese momento tú estás tomando tu cafecito, pero tiene un mensaje acá atrás, pero tú estás atribulado. Estás pasando por una prueba terrible, pero tú estás en el trabajo y te da una mala noticia o algo te pasa. Tú lees este mensaje es alentador. De una vez te conecta con el Padre así. Ay, Así Dios que, mío. Amados, Saludos. nunca te rindas. Amén, amén, nunca te rindas. Saludos, bendiciones, nos vemos. Estaremos leyendo la caja de comentarios para ver quiénes fueron los galardonadores. Que el Señor les continúe bendiciendo. Paz nunca te a rindas. vosotros. Aleluya. Dios lo guarde. Dios lo guarde. Never give up. Nunca te rindas.